Muy buenos días, auditorio. Nosotros somos el grupo número 1. Le damos la bienvenida a una nueva clase en donde estaremos abordando el tema de transporte de líquidos por bombeo. Mi nombre es Ray Daniel Duarte. Comenzaremos hablando de las generalidades y algunos aspectos importantes y definiciones importantes en cuanto al tema propuesto. El ser humano desde tiempos remotos ha visto en el agua un elemento importante e indispensable para poder subsistir. Por ello, su preocupación de indagar e investigar sobre acciones que le permitan transportar este fluido de un lugar a otro. Bueno, cuando hablamos de acciones, nos referimos a las estrategias, las técnicas, las herramientas, los procedimientos necesarios para poder realizar dicho transporte. Desde la antigüedad hasta nuestros días se han utilizado diferentes tipos de herramientas muy importantes para lo que es el transporte. Dentro de estas mencionaremos algunas como ser las vasijas, los baldes, las zanjas en las tierras, en donde el agua se transporta por gravedad. También utilizamos lo que son las cañas. En la actualidad, o nosotros podemos encontrar lo que son las cañas o cañerías, como le llamamos, en algunos museos, perdón. Las cañerías pueden ser utilizadas o pueden ser fabricadas de diferentes tipos de materiales o en la antigüedad se utilizaban troncos huecos, las hacían de barro, como les mencioné que las podíamos encontrar en los museos. ¿Cuál era el propósito de ese transporte? Era abastecer de líquido vital para la subsistencia tanto de las personas, los animales, incluso hasta para los cultivos. Bueno, estas prácticas fueron muy rudimentarias y hasta la vez en algunos lugares se siguen empleando, algunas por diferentes circunstancias. Si nos trasladamos o nos transportamos al área rural, nos encontramos que las personas utilizan lo que son las mangueras de plástico para transportar el agua de un lugar a otro. Estas mangueras son introducidas en unas pequeñas presas o represas en donde el agua fluye por acción de la gravedad a través de las tuberías. Va en forma vertical y en este caso no utilizan una bomba, no utilizan bombas o un sistema de bombeo. Cabe mencionar que les dije todas estas herramientas para diferenciar la importancia de los avances en nuestros días, cómo se han venido desarrollando innovaciones y dejando de lado esas antiguas herramientas con las cuales realizábamos el transporte. Ahora bien, en la actualidad, la forma más práctica para su transporte es el uso de un dispositivo mecánico. Bueno, estos dispositivos mecánicos son capaces de generar algún tipo de cargas de presión, como ser en el área que nosotros estamos estudiando, lo que es la agroindustria, se manejan distintos tipos de dispositivos mecánicos. Mencionaremos algunos, hay cientos destinados a cada área en lo que se refiere a la agroindustria. Mencionaremos la diapositiva anterior. Ok. Mencionaremos algunas, por ejemplo, la bomba de leche, que estas bombas son destinadas a múltiples aplicaciones industriales, como bien he dicho, que cada bomba se selecciona mediante el área en donde se está trabajando. Y nosotros no solo trabajamos la leche, trabajamos lo que es el queso, y estas empresas exigen un bombeo muy cuidadoso en lo que son los productos a fin de mantener lo que es la consistencia y la calidad. La industria láctea utiliza también las bombas de leche para transportar lo que son yogures, helados. Siempre hay que tener presente lo que es la capacidad de la bomba a utilizar y de acuerdo al área donde estemos trabajando también. Eso es muy importante tenerlo presente. También tenemos las bombas peristálticas, le llaman a esas bombas, se me escapaba el nombre, por el hecho de que solo tiene un elemento, lo que es una manguera en contacto con el producto de bombeo, eh,
y operan a baja velocidad, estas bombas peristálticas son ideales para transferir fluidos muy abrasivos, muy corrosivos, muy incluso gruesos, como lo que son los mostos, los jugos de carne molida, con fragmentos de hueso. Vamos a ver, este tipo de dispositivos mecánicos capaces de impulsar fluidos de un lugar a otro reciben el nombre de bomba para el transporte de líquidos, compresores, ventiladores o soplantes. Bueno, las bombas, lo que son las bombas hidráulicas, son un claro ejemplo, dado que se emplean por las tuberías así y así se realiza su conducción o su transporte. Son muy utilizadas estas en la industria o en la agroindustria, mejor dicho. El empleo de una bomba hidráulica se justifica cuando el líquido circula de forma horizontal, ya que si circula de forma vertical no habría necesidad de una bomba. Como les mencioné anteriormente, en las montañas se realiza lo que es el transporte de líquido a través de manguera. ¿Por qué? Porque se ubican las mangueras en lugares donde el agua va corriendo de forma vertical, quizás un poco diagonal, pero siempre va con dirección hacia abajo. Entonces la misma gravedad hace su efecto y no necesita ningún tipo de bomba para poder transportar ese tipo de líquido. Igual en las fábricas o en la industria, si nosotros tenemos que vaciar un recipiente que está en alto hacia un recipiente que está en la parte baja, no necesitaremos algún tipo de bomba, sino que con simplemente tubería. Y otro ejemplo sería cuando el agua o cuando el líquido, pues mejor dicho, porque son diferentes tipos de líquido, están en el mismo nivel y tenemos que transportarlo hacia una distancia bastante prolongada. En ese momento es cuando nosotros estamos obligados a utilizar algún tipo de, de sistema de bombeo. Ahora vamos a hablar de algunas definiciones importantes. La segunda, ok, definiciones importantes. Miramos lo que es la mecánica. La mecánica es la ciencia física que estudia los estados en reposo y en movimiento eh, de las partículas o sistemas de partículas y los cuerpos rígidos bajo la acción de la fuerza. Esto es un concepto general o un concepto básico de lo que es la mecánica, pero cuando se refiere o cuando está ligada a lo que son los fluidos, diremos que la mecánica estudia los movimientos de los fluidos y la fuerza que lo provocan. Los fluidos se dividen básicamente en lo que son gases y líquidos. Aquí no actúan los sólidos. Estos tienen características similares y que son incapaces de resistirse a esfuerzos cortantes. ¿A qué me refiero con esto? A que son maleables, que son flexibles y no sufren modificación en la estructura cuando son expuestos a esfuerzos cortantes. Ahora, ¿qué son los fluidos? Los fluidos son unas sustancias líquidas gaseosas que se deforman continuamente bajo la acción de esfuerzos cortantes, como lo dije anteriormente. Y miramos que estos términos tienen algún tipo de relación, lo que es la mecánica y fluido, tienen una relación entre sí. Ahora, dentro de los fluidos tenemos los eh, incomprensibles y los comprensibles. Los incomprensibles son todos los tipos de líquidos que se transportan mediante lo que es el bombeo o mediante bomba. Y los comprensibles es es un tipo de gas que se transporta a través de compresores. Creo que está más que claro esa parte de ahí. Bueno, esto es todo por mi parte. Lo dejo con mi compañera para que siga con la temática de la exposición. Buen día, doctora y compañeros. Yo voy a seguir hablando sobre las definiciones básicas. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la parte de la física aplicada que se encarga de estudiar el movimiento o desplazamiento de los fluidos. Además, este también estudia lo que son los diferentes factores que afectan los fluidos. Flujo.
Se le denomina flujo al desplazamiento o movimiento del fluido de un lugar a otro. Luego tenemos lo que son las bombas. Las bombas son dispositivos mecánicos que funcionan con energía eléctrica generalmente, y esto lo que hacen es que generan una altura de carga para que un fluido se pueda mover o se pueda desplazar. Luego tenemos lo que es en esta parte la ecuación de Bernoulli. Este es para un sistema entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2, perdón. Bueno, tenemos estas diferentes variables donde HT significa la altura de carga del sistema, la Z1 significa la altura estática de succión y la Z2 significa la altura estática de energía. También tenemos la P1 que significa la presión de la succión, la P2 la presión de la descarga. Luego tenemos la B1 que significa la velocidad en la succión, la B2 la velocidad en la descarga, la G que es la gravedad, el HF son la pérdida de fricción en la tubería. También tenemos el HM que son las pérdidas menores de accesorios en el sistema. Luego tenemos la parte de bombeo de líquidos. Esto se refiere a cuando un líquido es transportado de un lugar a otro, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, ya sea de forma industrial o de modo doméstico. En esto utilizamos lo que es un dispositivo mecánico al cual se le instalan unas tuberías, y esta tubería lo que hace es que el fluido pueda ser conducido. Luego tenemos la clasificación de las bombas. Las bombas pueden clasificarse dependiendo sus propiedades físico-químicas, como el pH, la viscosidad, la densidad, también su caudal y la presión que ejerza el fluido. Dentro de los tipos de bombas tenemos las bombas centrífugas, las rotatorias y las reciprocantes. En este apartado de acá, tenemos que la Q significa caudal y la P significa presión. En esta parte del caudal nos dice que el caudal de la bomba centrífuga es mayor que el de la bomba rotatoria, y el caudal de la bomba rotatoria es mayor que el de la bomba reciprocante. Luego, la presión de las bombas reciprocantes es mayor que el caudal de las bombas rotatorias, y la presión de las bombas rotatorias es mayor que el de las bombas centrífugas. Dentro de las bombas centrífugas tenemos varios tipos, que es la de voluta, la difusor, turbina regenerativa. También tenemos la de turbina vertical, la de flujo mixto y la de flujo axial. Las bombas centrífugas son las más utilizadas a nivel industrial o nivel doméstico. Estas bombas nos sirven para transportar líquidos como el agua, o una aplicación de bombeo de líquidos donde haya poca viscosidad, donde la carga de presión sea baja y el caudal sea fuerte. Bueno, bomba tipo voluta es la más utilizada. Esta bomba o el impulsor lo que hace es que descarga el fluido dentro de una caja de espiral, que esta expande proporcionalmente. Luego, el líquido lo que hace es que pierde la velocidad, y la energía de velocidad del líquido que tiene se convierte en energía estática. Luego tenemos la bomba tipo difusor, que esta bomba tiene unos alabes. Los alabes son como una especie de estructuras como en forma de paleta, que esta rodea lo que es el rotor. El rotor es la parte o componente de la máquina o bomba que hace que gire. Entonces los alabes están alrededor del rotor, y esto se expande gradualmente y hace que la dirección del flujo de líquido cambie, y la energía de velocidad se convierta en una columna de presión. Muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Manuel Mairena y continuaré con la exposición hablando sobre el tipo de bomba centrífuga. Bueno, continúo con lo que es la bomba centrífuga de tipo de turbina. A este tipo de bombas también se le conoce como lo que son bombas de vértice, periféricas y regenerativas. En este tipo de bombas se producen lo que son remolinos en el líquido por medio de los alaves a velocidades muy altas dentro del canal anular en el que gira el impulsor. El impulsor es un disco que gira a grandes velocidades, lo cual mueve el agua. Y esto está junto con los alaves. Con los alaves son los dientes que porta el impulsor, el cual le ayuda y facilita el movimiento del agua. Entonces, el líquido va reduciendo impulsos de energía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando entra el agua hacia el impulsor, entra de forma de energía potencial, pero después de pasar por el impulsor y los alaves, este se transforma en energía cinética, el cual reduce la energía y la velocidad y aumenta lo que es la presión. Las bombas del tipo de difusor de pozo profundo se llaman frecuentemente bombas turbina. Sin embargo, no se asemejan a una bomba de turbina regenerativa en ninguna forma y no deben confundirse con ella. En la imagen podemos notar el por qué este tipo de bomba recibe su nombre, ya que vemos que el impulsor, junto con los alaves, tienen similitudes con lo que es una turbina de avión, el cual cumple la misma función, absorben de un lado y transforman y expulsan hacia el otro en forma de presión. Seguimos con lo que es el tipo de bombas centrífugas de flujo mixto. Bueno, este tipo de bombas combina características de otras dos. Tenemos lo que es la combinación de una bomba axial con una bomba radial. Entonces, este tipo de bombas tienen un flujo mixto y se desarrollan su columna parcialmente por una fuerza centrífuga. Decimos que la fuerza centrífuga es aquella fuerza que se da en forma de rotación sobre un mismo eje y parcialmente por el impulsor de los alaves sobre el líquido. El diámetro de descarga de los impulsores es mayor a que el de la entrada. Bueno, aquí mismo notamos cómo se da este tipo de flujo en estas bombas. Continuamos y tenemos lo que es el tipo de bombas de flujo mixto. Ve las bombas centrífugas de tipo de flujo axial. Aquí las bombas de flujo axial, estas desarrollan su columna por una acción de impulso o elevación en las paletas sobre el líquido. El diámetro del impulsor es el mismo que el del lado de la misma succión y a su semejanza al de la descarga. Una bomba de impulsor es una bomba de tipo de bomba de flujo axial. Entonces, notamos en las imágenes que el flujo de esta se mantiene constante, ya que tanto la entrada como la salida tienen el mismo diámetro, el cual no cambia mucho. Continuamos con lo que son los elementos que constituyen a una bomba centrífuga. Los diferentes tipos de bombas centrífugas en general tienen los siguientes dispositivos que los constituyen, no cambian en sí. Bueno, en principal tenemos lo que son los impulsores. Estos, además de clasificarse de acuerdo a las velocidades específicas, un impulsor se identifica por cuanto a la forma en que entra el líquido, los detalles de los alaves y el uso para que este se destina. Cuando dice los detalles de los alaves, se refiere a cómo están distribuidas sus dientes dentro del impulsor. Bueno, tenemos los primeros tipos, que son los impulsores abiertos o de tipo A. Estos tienen alaves unidos a un mamelón central por medio de tabiques relativamente pequeños. Como vemos en la imagen, este tipo de impulsores son mucho más débiles, por lo cual solo se usan en bombas pequeñas y de menor capacidad. Seguidamente tenemos los impulsores semiabiertos o de tipo C. Estos tienen una pared o tapa de un solo lado. Estos son más resistentes que los abiertos, por lo cual se usan en bombas para trabajos medios. Y tenemos lo que son los impulsores cerrados de tipo C y D. Estos tienen unas capas en ambos lados para encerrar el pasaje del líquido. Entonces, cuando dice tiene dos capas, tiene dos líquidos. D tiene dos discos en los cuales dentro de estos tienen los que son los alaves, los cuales son un mayor soporte
y ayudan a una mejor distribución de líquido, por lo cual ese tipo de impulsores son más utilizados, ya que son más eficientes y tienen un mejor rendimiento. En el tipo de doble succión, que es el tipo D, el líquido entra en ambos lados. En el tipo E, F y G se muestran diseños para manejar lo que es la pulpa de papel, un tipo de paletas y una de flujo mixto. Porque estos últimos tres son más delicados y débiles, por lo cual también se usa para tipos de trabajos más controlados. Bueno, aquí me quedo yo y los dejo con mi compañero Luis Carlos. Hola, ¿qué tal, compañeros, doctora? Soy Luis Valdivia. Yo voy a proseguir con lo que es la exposición del grupo número 1. Seguiré hablando de lo que son las partes de lo que compone una bomba centrífuga. En este caso tenemos aquí lo que son las carcasas. Las carcasas pueden estar divididas horizontalmente, verticalmente o diagonalmente. En las últimas, estas pueden estar, se denominan así a cualquiera que tenga un ángulo diferente a 90 grados. Que viene siendo las carcasas. Bueno, las carcasas son la parte exterior de la bomba, que viene siendo la parte protectora. Su función es de convertir la energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor. Esta energía la viene convirtiendo a energía de presión, y es lo que causa que el líquido que entre en la bomba, dentro de la bomba, valga la redundancia, salga expulsado con fuerza, como bien lo dice, con presión, y que es es favorable, es lo más favorable de utilizar una bomba centrífuga. Bueno, se usa la cubierta protege, perdón, la carcasa de las bombas centrífugas pueden estar divididas horizontalmente, verticalmente o diagonalmente, como lo decía. Las divididas horizontalmente también se denominan como divididas axialmente. Tanto la boquilla de succión como la de descarga se encuentran normalmente en la inferior de la carcasa, y la parte superior, esta parte es extraíble, lo cual nos permite estar inspeccionando dentro de la bomba si ha sucedido algún desgaste, si hay una pieza que se haya dañado. Entonces, esto nos permite en este tipo de carcasa revisarla periódicamente y posteriormente, si sucedió un daño, pues arreglarlo. Las carcasas divididas verticalmente también se conocen como divididas radialmente. Se usan en diseños de acoplamiento directo o de montaje sobre un marco. Estas carcasas vienen siendo las que se colocan en una área y se fijan, ya sean con pernos, ya sea directamente en el suelo o en algún marco. Como por ejemplo los motores de riego tienen bombas, que las bombas están sujetas al marco del motor. Las carcasas de barril, que son la C y la D en la imagen, son las últimas. Se usan en bombas de difusor o en presión y de espiral. Bueno, esta carcasa que tengo aquí con fondo azul es una carcasa espiral, que ya dentro de aquí irían todo lo que son las demás partes de la bomba. Ahora hablaré sobre los anillos de desgaste, que esto, para evitar el desgaste costoso de la carcasa y impulsor, en la junta de operación se instalan anillos de desgaste, conocidos también como anillos de sellados o anillos de
o anillos de carcasa. Cuando estos anillos son móviles, que esto debe ser siempre así para beneficio nuestro, permite que el daño que generaría un desgaste sea en los anillos y no en la carcasa o en el impulsor. Lo cual, si se daña la carcasa, sería un gasto más grande que el gasto que sería comprar nuevos anillos para la carcasa. Ahora prosigo con lo que son las chamuceras, que prácticamente todos los tipos que existen de chamuceras se han usado en las bombas centrífugas. Al presente, las más usadas son las balas, manguito y las King Booty. Las bombas tienen más de un tipo de chamucera para llenar diferentes requisitos, lo cual viene siendo la función de las chamuceras. Aquí estas chamuceras lo que permiten es que dentro de ellas pase la flecha, en lo cual esta chamucera permite que no haya un movimiento del tubo que ocasione daños. Bueno, la flecha pasa dentro de la chamucera y esta tiene una especie de balinera comúnmente conocida, o como aquí lo nombran como rodamiento, que son muchos balines en forma de un anillo, y lo cual permite que el giro que tiene la flecha lo dé más fácilmente y no exista un tipo de movimiento que dañe. Esto sería el servicio que ofrecen las chamuceras. Ahora el cubreflechas. Esto protege la flecha contra la corrosión, la erosión y el desgaste que afecte su resistencia. Se usa muchas formas en las bombas grandes, pero en las pequeñas generalmente se eliminan como objetivo de reducir las pérdidas hidráulicas, con el fin de reducir las pérdidas hidráulicas. Bueno, estas cubreflechas deben de, como aquí lo dice, deben de ser de un material que proteja de la corrosión, y ya que esta corrosión viene afectando tanto a la flecha como a esta misma. ¿Y qué sucede cuando hay una corrosión en la flecha? Pues la flecha ya no va a dar una función como la esperada. Va a tener movimientos, lo cual va a afectar el impulsor, y lo cual va a dar como resultado que se dañe la bomba centrífuga. Bueno, ahora sigue el compañero que les seguirá hablando de las partes de las bombas centrífugas. Bueno, doctora, compañeros, nos vamos a continuar con los elementos que componen una bomba centrífuga. Y en este caso tenemos el elemento de los anillos de sellado, y podemos observar en las diapositivas las figuras exactamente cómo son estos elementos. Los anillos de sellado se utilizan o sirven para evitar la entrada de aire en lo que es la bomba cuando ésta está en función o operamiento. Bueno, también distribuyen homogéneamente o uniformemente el líquido del sellador entre el núcleo de la caja y la superficie cubierta de la flecha. Eso es como una película. Bueno, generalmente
Esto es muy, muy pequeño. Estamos hablando en micras. Nuestro cabello, por ejemplo, tiene 80 micras, por ejemplo, y esto estamos hablando de una micra de espacio. Entonces sirven para que no haya presencia de oxígeno y para que no haya fuga de líquidos. Eh, Estos también reciben el líquido bajo la presión de la bomba de una fuente independiente. Ok, bueno, tiene varios nombres. Por ejemplo, uno de los nombres con los que se llama también son cajas selladoras, también anillos de sello de agua o sello de líquido. Entonces ahí podemos observar estos tipos de anillos de sello. Vamos a continuar con la siguiente y es los prensaestopas. También, al igual que los anillos de sello, tienen la función y el objeto de evitar la entrada de aire en la carcasa. La carcasa es como un plato. Entonces, ellos no evitan que a través de esos platos la carcasa se meta lo que es aire. Ok, también limita el escape de la carcasa, o sea, mantienen fija la carcasa. Ok. Bueno, en cuanto a las bombas que manejan, por ejemplo, líquidos calientes o una temperatura elevada, se encuentran cubiertas por una chaqueta de agua, me imagino yo que para que no sobrecaliente lo que es todos los otros elementos y el elemento en sí mismo. En algunos casos se mezclan el líquido de enfriamiento y el bombeo, me imagino. Esto es básicamente para que opere correctamente la maquinaria, porque hay conductibilidad térmica y otros elementos físicos que pueden afectar los componentes de la bomba. Bueno, entonces tenemos por último lo que son los sellos de flecha. Se usan una gran variedad de sellos mecánicos cuando es indeseable tener escapes alrededor de la flecha. Generalmente todo lleva sus empaques y en este caso se utilizan también, al igual que, bueno, cuando no hay, por ejemplo, cuando no hay una buena función, estos sellos de flecha continúan con la función de los anillos de sellado y básicamente hacen más eficiente la bomba centrífuga. También encuentran aplicación cuando los prensaestopas no suministran una adecuada protección contra escapes. Es decir, que cuando los prensaestopas no están funcionando adecuadamente, los sellos de flecha terminan de cumplir su función y así hace que opere la bomba centrífuga correctamente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que nos hayan podido entender. Un gusto.